Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia de forma virtual en esta charla. El objetivo de esta charla es trabajar un poquito acerca de herramientas informáticas que nos pueden ayudar a facilitar nuestro trabajo como investigadores, ¿verdad? Muchos de los inconvenientes que solemos encontrar es que los software que se utilizan para hacer, por ejemplo, análisis de los datos para las investigaciones son de pago, ¿verdad? Entonces, lo que hoy traigo es una propuesta de utilizar, digamos, aplicaciones que tenemos disponibles, y estas aplicaciones son gratuitas, ¿verdad? Y tienen el potencial, digamos, digamos igual a los software que tenemos de pago, ¿verdad? Solamente y evidentemente que el software de pago lo que realiza es un procedimiento mucho más rápido, mucho más ágil, mucho más estructurado, ¿verdad? En este caso tenemos que valernos de aplicaciones donde tenemos que echarle mano, ¿verdad?, a esas aplicaciones. Bueno, seguramente ustedes conocen todas las aplicaciones de Google, entre ellas la herramienta que más se ha utilizado en esta pandemia, en este tiempo donde tuvimos que recurrir a estas aplicaciones para poder obtener información, sería por ejemplo los formularios de Google, ¿verdad? Los formularios de Google son una manera muy práctica de obtener información, pero detrás de esta herramienta, detrás de Google, de los formularios de Google, existe otra que es una herramienta no muy conocida desde el punto de vista del potencial que tiene con la investigación, ¿verdad? En este caso estamos hablando de las planillas de cálculo de Google. Las planillas de cálculo de Google tienen ahora mismo la misma potencia que tienen el software, por ejemplo, de Excel, ¿verdad? Como ustedes bien saben, Excel es de pago. Si bien todos tenemos lo accedemos de forma gratuita, ¿verdad?, pero tienen que saber que esos son software licenciados que tienen que ser comprados para que de repente puedan aparecer, por ejemplo, en nuestras investigaciones, ¿verdad?, publicadas en la investigación, ¿verdad? Entonces, en este caso, mi propuesta es utilizar totalmente programas que son gratuitos y que se encuentran, digamos, accesibles para todo el mundo, ¿verdad? Simplemente teniendo una cuenta de Gmail, entonces uno ya accede a estas herramientas con un gran potencial, ¿verdad? Entonces lo que hice fue elaborar una guía de actividades hoy. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a compartir mi pantalla y vamos a ir trabajando con esto, ¿verdad? La idea es que ustedes vayan observando, mirando a medida que yo voy realizando los ejercicios, y evidentemente me vayan preguntando, ¿verdad?, acerca de cualquier, digamos, consulta que tengan, ¿verdad? Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, ahí tenemos. Creo que no se comparte. Creo que ahí se está compartiendo. A ver si me pueden confirmar, por favor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias, Diego. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con formularios Google. Imagino que muchos de ustedes conocen esta herramienta. Y lo que vamos a hacer es darle un enfoque de investigación, un enfoque en el cual lo que vamos a hacer es recolectar información en un formulario Google, y después lo vamos a hacer, vamos a analizar esa información, ¿verdad?, de tal manera a presentarlo ya como resultado de una investigación. Y lo que pretendo hacer es realizar todo este proceso en 1 hora.
Entonces, muchas veces decimos que la parte de análisis de datos es lo más complejo que hay. Pero si conocemos las herramientas adecuadas, este proceso se reduce digamos, en un muy corto tiempo, ¿verdad? Entonces, mi objetivo es que exploremos un poco estas nuevas alternativas que se presentan y que no son exploradas. Les comento que no son utilizadas. Siempre uno se orienta directamente a software de investigación o de análisis de datos, por ejemplo SPSS, Stata, EpiInfo, directamente ya se van a esas herramientas, ¿verdad? Pero tenemos alternativas que son gratuitas y que tienen el mismo potencial, solamente que hay que darle un poquito más de vuelta, ¿verdad? Bueno, entonces necesitamos datos, y para recolectar datos entonces comenzamos generando un formulario Google. Bueno, formulario Google, ¿qué elementos son interesantes o qué características tiene esta herramienta? Esta herramienta es bastante sencilla, de fácil acceso. Fácilmente uno puede generar datos o una base de datos específica. La única desventaja en este punto es que uno no puede controlar, por ejemplo, si libera ese formulario en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, uno no puede controlar por la cantidad de veces que se está contestando, por ejemplo, ese formulario, o no puede controlar, por ejemplo, la población que está contestando ese formulario. Entonces, desde ese punto de vista tiene sus ventajas y también sus desventajas, ¿verdad? Entonces aquí tengo un pequeño formulario que vamos a cargar. Este es un formulario que elaboré para esta charla. Entonces, esta es una ficha de recolección de datos. Primeramente, cuando ustedes estén, digamos, preparando un formulario para sus investigaciones, ya tienen que tener en cuenta cómo lo van a analizar. No es que cargo primero los datos y después, una vez que tenga los datos, ahí recién me siento a ver, y bueno, ¿y cómo analizo esto? No. El análisis de los datos comienza en la elaboración del cuestionario. Entonces, yo necesito un dato porque un objetivo de mi investigación es saber, por ejemplo, la cantidad de personas masculinas y femeninas de mi población, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué voy a preguntar? Evidentemente sexo, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo voy a analizar eso? ¿Qué voy a presentar? Y voy a presentar una tabla de frecuencia o voy a presentar un gráfico. Ya tiene que estar definido qué es lo que ustedes necesitan responder para poner una pregunta en el formulario. Entonces, todo va encadenado. Cuando ustedes preparen su formulario para recolectar información, ya tienen que saber cómo lo van a presentar, cómo lo van a procesar en sus cómo van a procesar esos datos y cómo se va a presentar esos datos en los resultados, ¿verdad? En la investigación en sí, ¿verdad? Entonces, esa es una premisa muy importante. Comenzamos entonces trabajando con este documento. Tenemos este formulario. Tenemos entonces que ya he definido qué tipo de preguntas voy a hacer y qué tipo, estadísticamente hablando, qué tipo de preguntas son. Por ejemplo, yo tengo la primera pregunta, que es sexo, masculino, femenino, qué tipo de variable es una variable nominal y es dicotómica. Entonces yo ya sé, en base a este tipo de variable, cómo voy a manejar esta variable, ¿sí? Entonces, en este caso, esto, por ejemplo, voy a ver, alguien me solicitó. Ahí está. Entonces voy a cargar esta información en el formulario, pero yo al mismo tiempo yo ya sé cómo voy a procesar este dato. Entonces, eso es muy importante, que antes de realizar el cuestionario ustedes ya sepan qué van a hacer o qué va a ocurrir con ese cuestionario y con esos datos, cómo se va a procesar
y qué resultados ustedes esperan. Entonces, antes de tener los datos, ustedes ya tienen que saber todo este procedimiento. Bueno, entonces aquí me voy a mi perfil de Google. Tengo entonces la opción de cargar. Tengo un problema para cargar las aplicaciones. Voy a volver a ingresar. Ahí. Voy a permitir esto. Entonces lo que voy a hacer es cargar el formulario Google, si me permite esto. Ahí está cargando, ya cargó todo. Bueno, ingresamos entonces en esta parte y vamos a buscar el formulario Google, ¿verdad? Entonces aquí abajo, en esta parte está, aquí lo tenemos, formulario Google. Ingresamos aquí. Cargamos entonces el formulario Google y lo que vamos a hacer es completar los datos de nuestro formulario. Permitir acá, muy bien. Entonces tenemos varias opciones. Tenemos en blanco, tenemos también plantillas ya preelaboradas, las cuales podemos utilizar. Vean, hay un montón de plantillas que ustedes ya pueden usar directamente. Por ejemplo, confirmación de asistencia a un evento, para diferentes tipos de objetivos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es crear un formulario en blanco. Entonces este formulario es herramientas informáticas de análisis de datos. Vamos a poner entonces el título acá. Esperemos que cargue. Ahí está. Entonces, herramientas. Informáticas de ayuda en la investigación. Ok, esa es la descripción. Como ven, haciendo clic aquí arriba, entonces automáticamente pone también el mismo título. Esto ya se va guardando en mi documento, en mi Drive, ¿verdad? Que es donde se guardan todos los archivos. Y lo que voy a ir haciendo es cargar entonces cada uno de estas preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a cargar primeramente sexo, ¿verdad? Y aquí iría masculino. Y vean que me dan sugerencias femenino. Ahí está. Siempre las preguntas las tienen que indicar en forma obligatoria, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de cuestionario. En mi caso, todas estas van a ser obligatorias para que pueda contener información para este trabajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos más opciones. Por ejemplo, podemos describir, podemos generar una nueva sección, podemos ordenar las opciones en forma aleatoria, podemos copiar esta pregunta y podemos eliminarla, ¿verdad? Vamos a crear otra pregunta directamente y así de sencillo. Uno va cargando automáticamente las opciones. Las preguntas cerradas. ¿Qué significa preguntas cerradas? Las preguntas cerradas significan que todas las opciones están ya precargadas en la variable. No tienes, por ejemplo, así que esto es una pregunta abierta donde el encuestado, ¿verdad?, o el paciente o la persona que va a completar este formulario, entonces tiene que escribir, ¿verdad?, o anotar, ¿verdad? Entonces es importante conocer este tipo de preguntas, ya que el procesamiento de los datos depende entonces del tipo de preguntas que estamos teniendo. Entonces aquí voy a eliminar esto y voy a cargar la pregunta, ¿verdad? ¿Qué departamento? Bueno, entonces aquí voy a cargar la pregunta. 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 Aquí voy a cargar
departamento donde naciste, vamos a cargar aquí. Y como es la lista de opciones es muy larga, entonces entre las opciones aquí vamos a elegir esta, que sería lista desplegable. Entonces cuando se hace clic, se va a desplegar entonces esa pregunta. Vamos a elegir todo esto. Le vamos a sacar las viñetas. Ahí está. Entonces directamente pegamos, y como cuando pegamos, fíjense que automáticamente él me ha agregado todas las opciones. No es necesario entonces cargar de a uno, automáticamente entonces ya me ha agregado todas. Y cómo es que pudo reconocer esto y cargarme 18 opciones, es debido a que todos estaban uno debajo de otro, ¿verdad? Entonces en una sola línea aparecían las opciones. Entonces al pegar directamente todas, entonces automáticamente me carga entonces la lista completa. Entonces esto sería una lista desplegable. Esto ya se está guardando. Entonces de repente, si ahora yo tengo un corte de internet, puedo volver a ingresar en Drive, ¿verdad? Y buscar en una carpeta específica. Yo puedo mover esta una carpeta específica del Drive. En este caso está directamente en el Drive, en la unidad directamente. Y yo entonces puedo ponerle en cualquier carpeta, o puedo crear una carpeta, ¿verdad? Donde organizo entonces mis datos. Entonces ya está, esto ya está. Vamos a ver el siguiente punto. ¿Cuál es tu edad? Entonces voy a copiar esto y agrego entonces otro punto. ¿Cuál es tu edad? Y aquí el sistema no me identifica qué es lo que estoy queriendo preguntar, lo que quiero preguntar, porque muchas veces identifica y ya te pone la opción adecuada. En este caso yo voy a utilizar respuesta corta, ¿verdad? Porque lo que quiero es que escriba. Pero muchas veces cuando la persona escribe, quiere poner o quiere agregar lo siguiente. Por ejemplo, pone mi edad es 36 años y te pone la palabra años, ¿verdad? Y lo que yo quiero es que solamente me ponga 36. No quiero que me ponga el término, o sea, la palabra edad después. ¿Por qué? Y porque eso me va a impedir a que yo pueda procesar rápidamente los datos. Entonces, yo solamente quiero que me ponga la edad, el número entero. No quiero otro tipo de, digamos, elementos que acompañen a esa edad. Entonces, voy a poner mi opción de respuesta corta. Y aquí, en los tres puntitos, tenemos la opción de validación. ¿Qué significa validación? La validación significa que él va a verificar el tipo de respuesta que está agregando, y de acuerdo a las reglas que vos le pones en la validación, entonces él acepta o rechaza esa respuesta. Entonces, ¿qué es lo que quiero que el encuestado o el paciente responda? Quiero que responda un número, pero ese número tiene que ser entero. Ok. Entonces, si no es entero, entonces aquí le puedes indicar, le puedes dar una orientación, le decís introduzca un número entero. Introduzca un número entero. Ahí está. Entonces, de esa manera, si la persona se equivoca, le va a dar una ayuda para orientarle qué es lo que tiene que agregar. ¿Sí? Entonces, allá tenemos entonces una pregunta abierta, pero que está condicionada, que está validada. Si la persona ingresa un número entero, ok, va a pasar la verificación. Pero si ingresa, por ejemplo, 23,5, eso no es un número entero, entonces le va a rechazar, le va a indicar introduzco un número entero. O si pone 25 años, entonces la misma cosa, ¿verdad? Le va a decir que eso no es un número entero. Entonces, de esa manera uno puede aprovechar las capacidades que tiene el formulario Google para validar algunas preguntas. Vamos a seguir.
¿cuál es tu peso aproximado? Entonces aquí también vamos a, fíjense que aquí ya automáticamente me puso como la opción respuesta corta, y también aquí vamos a validarlo, ¿verdad? Entonces la validación también va a ser número y tiene que ser entero. Entonces pone 50 kilos, 60 kilos, y aquí normalmente quieren poner, ¿verdad?, 65K o 70K, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a poner como texto de ayuda, solo ingrese el valor numérico. Entonces de esa manera uno está controlando entonces lo que el encuestado está ingresando. Vamos a seguir. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, entonces pueden alzar la mano, ¿verdad? Ustedes tienen la herramienta. No hay herramienta acá de alzar la mano. Pueden activar su micrófono y me pueden consultar, ¿verdad?, a medida que vayamos haciendo el formulario. Después tenemos altura en centímetros, la misma cosa, ¿verdad? Ahí respuesta corta y la validamos. Aquí también, ¿verdad?, número entero. Vean, tenemos todas estas opciones también, ¿verdad? Podemos poner entre, ¿verdad? Y ponemos un valor mínimo, un valor máximo. Número entero. Vamos a seguir. ¿Cuál es tu carrera? Entiendo que son todos de bioquímica, ¿verdad? No sé si me pueden confirmar eso. ¿O hay de otras carreras? Medicina, doctor. Medicina, doctor. ¿Medicina y bioquímica o solamente medicina? Y medicina. Solo medicina que no tengo contigo. Perfecto, perfecto. Entonces esta vamos a anular, y entiendo también que son del mismo nivel, entonces esto vamos a sacar. Programa estadístico, vamos a ver si han utilizado algún programa estadístico. A ver, ¿qué programa estadístico he utilizado? Eso vamos a agregar también. Esta es una pregunta abierta, así que no le puedo poner condicionantes. No va a ser opción múltiple, sino va a ser respuesta corta también. Agregamos otra opción. No excluyentes. ¿A qué se refiere con no excluyentes? Se refiere a que estas preguntas tienen o sea, hay posibilidad de contestar más de una opción. En estas, por ejemplo, las de arriba, obviamente se puede contestar solamente una opción, ¿verdad? Pero aquí uno puede tener, por ejemplo, un correo o dos correos, o de Gmail y Hotmail también, o Yahoo. Anteriormente había Yahoo o AOL, que era uno de los primeros correos que se han desarrollado. Entonces estas son preguntas no excluyentes, donde se puede contestar más de una pregunta, ¿verdad?, más de una opción. Entonces ponemos esta, y en este caso la opción que vamos a utilizar es esta, la de casillas de verificación. ¿Cómo diferenciamos aquella pregunta en donde se pueden contestar una sola opción o donde se pueden contestar varias opciones? Y por la forma del check, o sea, de la zona donde vamos a hacer check. En este caso es cuadrado. Si es cuadrado significa que yo puedo hacer check en varias opciones. Pero si es un círculo, como en el caso aquí de sexo, entonces solamente puedo contestar una sola opción. Esa es la diferencia. Entonces, a ver, email, vamos a sacar todo esto. Ahí lo sacamos. Y vean que también aquí tengo la opción de otros, ¿verdad? Entonces voy a copiar esto y lo voy a poner en el formulario. Y como ustedes ya saben, al pegar, entonces ya automáticamente me agrega las opciones. Y aquí también me pide la opción otro, ¿verdad? Y hay que escribir la opción otro.
Bueno, ya lo tenemos. La otra pregunta vamos a dejar, ya que no está relacionado a esto. Podemos dejar abierto. Ok, ya la tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es verificamos, ¿verdad? Entonces, lista previa, verificamos nuestro formulario. Entonces, masculino, femenino, está cargando todavía. Masculino, femenino, vean que solamente puedo marcar una opción. Aquí está la lista desplegable, ¿verdad? Entonces está funcionando. ¿Cuál es tu edad? Vean, por ejemplo, si yo pongo 34 años, ahí ya me dice introduzca un número entero. O sea, tampoco puedo poner coma, entonces solamente números enteros. Fíjense que, por ejemplo, si pongo 340 también me acepta, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Porque la única validación que pusimos es que sea mayor a, o sea, que sea número entero, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también con eso. El peso aproximado también, solamente texto, números, ¿verdad? 25 kilogramos. No me acepta ningún otro valor. Aquí también, número entero. Programa estadístico que utilizas. Aquí, esto por ejemplo puede ser que la persona no haya utilizado, entonces tenemos que dejar como no obligatorio, ya que puede ser que una persona haya utilizado un software estadístico, o puede ser que nunca haya utilizado, ¿verdad? Entonces esta no tenemos que poner obligatorio. Y después tenemos la última opción, que sería servidor email, donde podemos marcar más de una opción. Entonces estas son todas las opciones. La que voy a modificar entonces es la de software. ¿Qué software utilizas? Esta. Y lo voy a poner como no obligatorio. Ok. Entonces lo que voy a hacer ahora es enviarles a ustedes el link para que puedan completar, para tener información, y a partir de esa información vamos a procesarla rápidamente, ¿verdad? Recuerden que el objetivo es que en una hora ya tenga procesado y terminado todos los datos que recojamos aquí. Entonces aquí tenemos las opciones de personalizar, ponerle colores, fotos, imágenes, etcétera, ¿verdad? Pero esa parte ya lo dejamos. Vamos a enviar. Primeramente vamos a ver los permisos, porque siempre hay un problema de permisos cuando estamos enviando. Agregar colaboradores. Creo que no va a haber problema, ya que mi correo es personal. Acceso general. Entonces aquí cualquier persona que tenga el vínculo, ahí está. Entonces con eso ya todo lo van a poder ver, ¿no? Listo. Un tema muy importante, gente. Muchas veces cuando uno comparte un formulario, lo que quiere hacer es agarrar este link, copiarlo, ¿verdad? Y enviarlo. Pero este link que ustedes están viendo acá arriba del formulario es para editar el formulario. Entonces lo que ustedes están enviando es el link de edición del documento. Entonces la persona que recibe ese link lo que va a poder hacer es modificar tu formulario. Entonces ojo con eso. No se envía este link de arriba. Mucho ojo. Lo que sí se envía es el link que te genera acá en el botón enviar. Ojo con eso. Entonces nunca enviar este link. Ya ha ocurrido justamente cuando comenzó el tema de la pandemia, ¿verdad? La gente no conocía muy bien cómo se manejaba estas herramientas, entonces lo que hacían es enviar ese link, ¿verdad? Y así el cuestionario que se estaba armando, entonces se cambiaba totalmente, porque la gente comenzaba a responder, pero en realidad lo que estaba haciendo era modificar el cuestionario. Entonces me voy aquí en enviar, así es la parte correcta, ¿verdad? Lo puedo enviar por correo, etcétera, pero la opción que más se utiliza es esta, la de vincular, ¿verdad? Aquí te genera una URL
y lo que voy a hacer es acortar esa URL. Aquí ya tengo, voy a copiar, se copió la URL y lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes acá en el chat. Entonces, por favor, si pueden ingresar en el formulario y completar el mismo. Y mientras tanto voy a estar mostrando cómo se van entonces generando las respuestas. Entonces les doy un tiempo para que vayan ingresando y vayan completando. Los datos, me gustaría que en la parte de correos completen, por ejemplo, 1 o 2 correos, ¿verdad? Pueden también dejar vacío, entonces para que vean cómo se maneja esas opciones. Entonces les solicito que vayan completando ese formulario. Mientras tanto, lo que voy a hacer es voy a pausar la grabación. Bueno, aquí ya voy teniendo respuestas. A medida que voy teniendo respuesta, entonces va apareciendo esas opciones. Y fíjense que automáticamente ya tenemos gráficos también. Y estos gráficos ya tranquilamente ustedes pueden utilizar para sus resultados, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ya veo que hay 4 respuestas. La mayoría usa Gmail. Hay 2 respuestas de Hotmail. Ninguna usa Yahoo. De repente alguien me puede contestar también Yahoo, por favor, por más de que no utilice para tener datos, ¿verdad? Ya tengo 4 respuestas. Aquí, por ejemplo, ya tengo el peso aproximado. Entonces, automáticamente uno ya puede tener datos muy confiables. La rapidez con la cual estamos recolectando datos es impresionante, ¿verdad? Imagínense realizar esto en papel, ¿verdad? Entonces voy a parar un ratito la grabación mientras se completa. Bueno, entonces ya conseguimos nuestras respuestas. Esto lo conseguimos en 10 minutos, ¿verdad? 19 preguntas, 19 respuestas, o sea, 19 formularios ya contestados. Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a procesar estos datos. Entonces, lo que voy a hacer es puedo cerrar este formulario para no aceptar más preguntas, y eso es lo que voy a hacer. Yo no sé si hay alguien que sigue completando, creo que no. Entonces voy a cerrar esto. A partir de ese momento, entonces ya no se aceptan más respuestas, y lo que voy a hacer es generar esta hoja de cálculo, crear una nueva hoja de cálculo. Vamos a crear esto. Entonces se crea la hoja de cálculo en base a todas las preguntas que ustedes hicieron, a todas las respuestas que ustedes dieron, ¿verdad? Entonces las preguntas que nosotros hicimos en el formulario. Entonces está cargando. Y ahí ya está. Ya tenemos entonces exactamente 19 preguntas. Ya está todo tabulado, ya está organizado. No hay que hacer ningún tipo de procesamiento más que el análisis en sí de los datos. ¿Por qué eso? Y porque, por ejemplo, nosotros aquí en edad ya sabemos bien que los datos están validados, o sea, que es un dato entero el que se puso ahí, ¿verdad? Entonces ya yo puedo directamente procesar. Si es que no ponía esa opción de validación de números enteros, entonces yo tenía que mirar acá si es que hizo de una manera correcta, o comenzar a eliminar digamos, elementos que no tenían que agregarse, ¿verdad? Ahí está la edad, acá está el peso aproximado, aquí está la altura, aquí está esta pregunta que es abierta, que sería cuál es el programa que está utilizando,
Excel, fíjense que hay algunos que no contestaron, algunos dicen varios. Entonces esto lo puse para lo siguiente, gente. Siempre que hagan una pregunta abierta, ¿verdad?, tengan cuidado con las respuestas, porque puede ser que las respuestas son tan variadas que no van a poder hacer un resumen de ellas, ¿verdad? Entonces las preguntas abiertas tienen ese inconveniente, digamos, ¿verdad? Pero es importante, por ejemplo, cuando uno quiere saber una opinión, ¿verdad? Entonces el porcentaje entre preguntas abiertas y cerradas en un cuestionario rondaría entre el 70-30%, 70 de cerradas y 30 abiertas, ¿verdad? A medida que ustedes agreguen mayor cantidad de preguntas abiertas, el procesamiento va a tardar más, ¿verdad? Y aquí tenemos la última pregunta, donde teníamos la opción del correo, y esto es lo que responde, o es la forma como lo agrega Google, ¿verdad? Es una combinación de todas las respuestas que hizo cada uno de los encuestados. Y como ven, esta opción es muy compleja de poder procesar, pero nosotros les voy a mostrar cómo realizar este procesamiento, ¿verdad? Cómo se procesa este tipo de opciones. Esta es una de las complicaciones que tiene el formulario de Google, ¿verdad? Que te genera diferentes tipos de respuestas en base a lo que ha seleccionado el encuestador. Ok, entonces una vez que ya tenemos la información, vamos a ver entonces nuestro trabajo, qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué ya hicimos? Lo que ya hicimos fue crear el formulario Google. Voy a sacar esto. Crear un formulario con las preguntas del cuestionario, completar los datos con los participantes del curso, y vamos a comenzar aquí. Vamos a crear unas medidas de tendencia central de la variable edad, ¿verdad? Por ejemplo, una medida de tendencia central de la edad sería el promedio, ¿verdad? Y entiendo que ustedes saben cómo se halla el promedio, ¿verdad? Se suman todos los datos y se divide por la cantidad, ¿verdad? Entonces yo tengo que sumar todito estos datos, ¿verdad? Sería entonces 32 más 20 más 20 más 21, y así sumando todo. Y me voy aquí, pongo la suma y lo divido entre 19. Ese sería el promedio, ¿verdad? Pero vamos a comenzar a utilizar Excel, o sea, la planilla de cálculo y el potencial que tiene estas planillas de cálculo de Google. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva hoja, y esta nueva hoja la vamos a poner medidas de tendencia central. Tendencia central, ahí está. Lo primero que tienen que saber es que a los datos se le pueden dar nombres, a los rangos de datos. Entonces, por ejemplo, atienda bien cómo se hace. Yo estoy en la primera respuesta que dio en la parte de edad. Puedo arrastrar y seleccionar todos los datos hasta ahí, ¿verdad? Ahí está. Y a esto le voy a dar un nombre, a ese rango le voy a dar un nombre. Acá arriba, en este punto, le puedo decir edad. Le doy enter, ya está. Entonces a partir de ahora este rango se llama edad. Entonces me voy acá en medida de tendencia central. En este punto voy a agrandar un poquito más el tamaño para que se vean bien, ok. Y aquí entonces voy a agregar medidas de tendencia central. Entonces promedio, cómo se halla el promedio. Y dentro de las herramientas que se han agregado de la planilla de cálculo Google están también las funciones. O sea, las funciones son, digamos, palabras que se utilizan dentro de una planilla para hacer un cálculo. Por ejemplo, yo puedo poner sin igual aquí, ¿verdad? Y le digo promedio.
y ahí aparece una lista de funciones. Estas funciones son las mismas que se utilizan en Excel o que se pueden utilizar en Excel, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer clic aquí en promedio y me pregunta por el primer valor, y en vez del primer valor yo le voy a decir sencillamente edad, ¿sí? Entonces edad es el nombre que yo le di a ese rango de datos. Respuesta del formulario 1 de D2 a D20. Hago clic ahí, voy a cerrar, ¿verdad? Y una vez que cierro le doy enter y ahí ya tengo mi promedio. Entonces el promedio de edad de los 19 alumnos o de 19 participantes de este curso es de 24.6. Le vamos a reducir los decimales. Ahí va. Está un poquito lento debido a que estamos en Google Meet. Ahí ya está, ¿verdad? Es el promedio entonces de los 19 alumnos, 24.6. Pero siempre cuando yo voy a describir una población, digo, la población constituye 19 alumnos que han participado en la charla, cuyo promedio es 24.6 más menos, y ahí se pone el desvío estándar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula el desvío estándar? Y la función es ahí aparecen todas las opciones. Uno tiene que ver, ahí está el desvío estándar, ¿verdad? Desviación estándar, también se puede usar de una muestra. Entonces vamos a utilizar esta, ¿verdad? Entonces le pongo edad nuevamente. Lo que estoy haciendo es llamar al rango de edad. Le doy cerrar y le doy enter, ¿verdad? Entonces ahí está. Ahí ya está mi dato de desviación estándar. Entonces yo ya puedo describir a mi población, ¿verdad? Entonces en mi población yo puedo describir de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces la población está constituida de 19 encuestados cuyo promedio de edad es de 24, ¿verdad? 24 más menos, y eso tengo que buscar en los signos. Más menos, voy a poner así nomás, más menos 5, ¿verdad? Entonces yo ya tengo la primera descripción, ¿sí? La descripción demográfica de mi población. Y como ven, ese análisis lo hicimos en 2 minutos. Entonces, recuerden, entonces dentro de la planilla tenemos funciones. Esas funciones son palabras, ¿sí? Estas palabras, entonces, lo que hacen es hacer un cálculo. Ese cálculo lo podemos hacer sobre un rango, ¿verdad? Pero para facilitar el proceso, entonces lo que hicimos fue darle un nombre a ese rango. Entonces, y de esa manera también es mucho más claro, ¿verdad? El proceso que se está haciendo, ¿verdad? Aquí tenemos el promedio de la edad, ¿verdad? ¿Qué podemos calcular también? El máximo, ¿verdad? El máximo, o sea, la edad máxima. Edad máxima. Entonces me voy acá y le digo max, ¿verdad? Max y de edad. Ahí está la edad de. Ahí cerramos, le doy enter y ya me sale 42. Entonces me voy acá al formulario y si miro, o aquí en herramientas informáticas, en el formulario, por acá está 42, es el máximo, ¿verdad? Aquí sería fácil de hacer una inspección visual y ahí ya voy a poder detectar, pero imagínense que ustedes tengan 200 pacientes, ¿verdad? O una base de datos de todo un año de pacientes que han llegado a una clínica, ¿verdad? Entonces, de esta manera es mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, yo tengo la edad mínima, ¿verdad? Y ahí está, min. ¿De quién? De edad.
Entonces le doy enter y ya tenemos entonces los datos de medida de tendencia central, ¿verdad? El promedio de bioestándar, que es principalmente edad máxima y mínima, son también datos agregados. De esta manera también se pueden realizar otras operaciones, chi cuadrado, el TD student, solamente que tienen un proceso un poquito más complejo, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, alguna pregunta. Hola, esta clase se está grabando, ¿verdad? Sí, Ana, se está grabando. Estoy grabando con una aplicación de escritorio que se llama Camtasia. Y después les voy a pasar, voy a subir a un drive y les paso el link. Ok, eso nomás era, muchas gracias. Dale. Bueno, no sé si estamos todo bien, está muy claro. Entonces tenemos funciones dentro de la planilla con la cual podemos realizar operaciones rápidamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algunas operaciones. Esto ya lo he utilizado. Realizar una tabla de frecuencia de la variable de edad agrupándolas en rangos de 10 años. Bueno, esto hemos cambiado a poner en 5 años porque no hay mucha variación de edad. Esto también no se hace manualmente, se hace con la herramienta. Y la herramienta que vamos a utilizar se llama tabla dinámica. Y esa herramienta se encuentra, a ver, siempre el Google lo cambia, acá está, en insertar, ahora lo pusieron, porque suele aparecer en datos, en herramientas, y ahora lo pusieron en tabla dinámica. Siempre están cambiando la ubicación de esta herramienta. Vamos a utilizar esta herramienta, se llama tabla dinámica, ¿verdad? Entonces para eso lo que vamos a hacer es irnos a nuestros datos, nos posicionamos sobre cualquier dato que tengamos y me voy entonces a insertar tabla dinámica, hago clic encima, automáticamente me ha seleccionado los datos de A1, que sería el primero, hasta H20, y donde me va a insertar la herramienta, me lo va a insertar en nueva hoja. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una herramienta con la cual hacer resúmenes, y los resúmenes que se hacen son rápidamente. Aquí está la sugerencia, ¿verdad? Se puede hacer promedio, suma, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros vamos a utilizar de otra manera. Aquí están todas las preguntas que nosotros hicimos. Tenemos sexo, departamento, cuál es tu edad, ¿verdad? Peso aproximado, altura, programa, ¿verdad? Servidor. Lo que vamos a hacer es agarrar la edad y lo llevamos en filas. Aquí en filas lo soltamos ahí y vean lo que ocurre. Me aparecen las edades, pero no todas las edades. No me aparecen las 19 edades, me aparecen las veces que hay un dato diferente. Por ejemplo, está el dato 20, que puede aparecer varias veces, 21 otras veces, 2-3 veces, etcétera, ¿verdad? Entonces estos son los valores diferentes que aparecen en esta columna. Y otra vez a la hoja de respuestas aquí. Fíjense que acá aparece 20, 2 veces, ¿verdad? Pero en la tabla dinámica solamente me aparece una sola vez. Si nos vamos acá a la opción al resumen del formulario, a ver, edad, el recuento es 3, aparece 3 veces. Y esa es la ventaja de la tabla dinámica. Lo que te ayuda es hacer resúmenes rápidamente. Entonces estos son mis datos y lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que yo hice fue agarrar edad y lo puse en filas, ¿verdad? Pero, profe, eso está en columnas. No, en realidad están en fila, ¿verdad? Cada valor está en una fila. Acá tenemos una primera fila, segunda fila, tercera fila. Entonces están en filas, ¿verdad? Yo también puedo volver a cerrar esto. Entonces
elimino edad y puedo agarrar edad y lo pongo en columnas. Entonces cada una de las opciones, ahí lo suelto en columnas, cada una de las opciones va a aparecer en columnas. Primera columna, tercera, segunda columna, tercera, ¿verdad? Voy a reducir un poquito más esto. Ahí. Entonces, a ver si puedo reducir más esto o no. 90. Ahí. Como ven, ahora está en columna, ¿verdad? Puedo moverlo también en fila nuevamente. Entonces, esto es totalmente dinámico. Esta tabla es totalmente dinámica. Bueno, ¿a qué se refiere con tiene un potencial muy alto para generar resúmenes? Y sencillo, yo puedo llevar la variable edad en filas y voy a llevar nuevamente la variable edad, pero ahora en valores. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es un cálculo. Quiero que me cuente la cantidad de veces que aparece 20 y la cantidad de veces que me aparece 21, y así sucesivamente. Suelto en valores y la planilla de cálculo me hace un análisis, ¿verdad? Como él no sabe que lo que yo quiero es contar la cantidad de veces, lo que me hace es una suma, ¿verdad? Entonces, no, yo no quiero que me sumen, yo lo que quiero es que me cuente. Count A. Entonces, hago clic de ahí y ya está. Me hizo una tabla, ¿verdad?, de las edades, y acá me indicó cuántas veces aparece cada una de esas edades. Entonces, hay 3 alumnos, ¿verdad?, de 20 años, hay otros 3 alumnos de 21, hay 2 alumnos de 22, hay 3 alumnos de 23 y así sucesivamente. Entonces, como ven, es bastante sencillo, pero aquí en mi documento me pedía que esté agrupado de 5 años. A ver qué tal estamos para agrupar de 5 años. Yo creo que sí. De aquí a 20, sí, vamos a agrupar. Entonces, ¿cómo se agrupa de 5 años? Muy sencillo, seleccionamos uno de los datos, botón derecho, y lo que hacemos es crear regla de grupo dinámico. Hago clic de ahí. El menor de ellos es 20, el mayor de ellos es 42, y quiero que se agrupe de a 5 años. Le doy a aceptar y ya está. Ya me hizo la tabla, ya me agrupó en 5 años, pero ahí dice de 20 a 24 y son 5 años. 20, 21, 22, 23, 24, son 5 años, ¿verdad? Entonces, de 20 a 24, 12 participantes, de 25 a 29, 5, de 30 a 34, hay un participante, de 40 a 42, hay uno. Entonces yo ya tengo un resumen, un resultado de mis datos, de mis análisis. Y eso que yo estuve explicando todo el proceso, ¿verdad? Y tardamos, ¿cuánto? 20 minutos, desde que cargamos la información hasta que tenemos esta tabla que ya es bastante compleja, ¿verdad? Y como ven, lo que usamos se llama entonces tabla dinámica. Y de esto yo tranquilamente puedo hacer puedo insertar un gráfico. Inserto un gráfico, ¿verdad? Entonces automáticamente, como mi cursor estaba dentro de la tabla dinámica, ahí me está generando entonces el gráfico. Acá dice en curso. A ver si aparece. Creo que ya le forzamos demasiado. Ahí está. Ahí aparece. Ya aparece el gráfico. Predeterminadamente siempre aparece el gráfico que es circular, ¿verdad? Pero obviamente este no es el gráfico que vamos a utilizar. Vamos a utilizar uno de barras. Entonces hacemos clic de ahí. Ya está. Ya tenemos entonces nuestro gráfico que podemos copiar al Excel, al Word, y ya presentar ese trabajo, ¿verdad? Aquí me ha agregado suma total. Eso podemos eliminar, ¿verdad?
entonces solamente es hasta B5, ¿verdad? Ahí ya se eliminó. También podemos ponerle las etiquetas aquí, ¿verdad? En la serie, a ver un poco aquí, serie. Es muy importante que se le ponga las etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Son los valores que tienen que aparecer acá, la etiqueta de datos, ¿verdad? Entonces ahí aparece 12, 5, 1, ¿verdad? Y ahí me preguntan qué posición, extremo, externo. Ahí. Entonces sepan ya de que los gráficos sí o sí hay que agregar las etiquetas. ¿Qué significa eso? El valor que corresponde a cada uno de las barras o de los sectores que ustedes están agregando en un documento. ¿Por qué? Porque de esa manera el gráfico tiene que ser explicativo. Entonces, en el gráfico, yo miro el gráfico y yo ya tengo que saber todo. Yo no tengo que irme nuevamente a la tabla como para poder ver qué datos, o sea, que cuánto es el valor que, mira, pues 24 hay más, pero cuánto es. Y yo me voy a ir a la tabla para ver que es 12. No, acá directamente. Inclusive de esa manera yo puedo eliminar, ¿verdad? Puedo eliminar estos elementos. Aquí me dice que no puedo eliminarlo, pero yo lo puedo configurar acá en este punto, ¿verdad? Entonces esa es la manera de trabajar. Y como ven, rápidamente, ¿qué hicimos? Hicimos una tabla de las edades en rangos de 5. Vimos la cantidad que hay en cada rango y aplicamos un gráfico, ¿verdad? Y eso, gente, rápidamente. ¿En qué momento? ¿Hace cuánto comenzamos a hacer el formulario? Y hace 50 minutos, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, encuentra la tabla de frecuencia y la variable sexo, ¿verdad? Esto ya digamos que es repetitivo, ya que les he mostrado cómo se halla una tabla de frecuencia, ¿verdad? Con la variable edad. Vamos a cruzar los datos de sexo y edad. ¿Cómo hacemos eso? En la misma tabla dinámica que tenemos aquí. Esto voy a borrar. En la misma tabla dinámica que tenemos aquí, ¿verdad? Voy a agregar en columnas el sexo. Entonces agarro sexo y pongo en columnas, suelto. ¿Y qué me hace? La misma tabla que estuvimos viendo, donde estaba agrupado por edades, ya me separa por sexo. Entonces, en el rango de edad de 20 a 24, 6 son del sexo masculino y 6 son del sexo femenino. De 25 a 29, 5 son del sexo femenino, no hay ningún masculino. Y después también los demás son del sexo femenino. Entonces, de los 19, 13 son del sexo femenino y 6 son del sexo masculino. Vean que yo ya estoy haciendo una descripción de mi población. Eso ya es un resultado que ustedes ya pueden utilizarlo en sus investigaciones. Es un dato descriptivo que se utiliza para describir los datos demográficos. Entonces, de esta manera funciona. Puedo agregar edad, puedo mover, lo voy a mover a columnas. A ver, lo muevo a columnas. Ahí está. Se va a columnas. Y sexo lo voy a mover a filas. Ahí. A ver, porque si se fue a filas. Ahí está. Entonces, como ven, he intercambiado los datos. Por eso se llama tabla dinámica. ¿Por qué? Porque uno puede dinámicamente modificar todo. Voy a agarrar el dato agrupado de edad y lo voy a poner también en filas. A ver cómo aparece. Ahí está. Entonces yo tengo sexo femenino, dato agrupado, y masculino, dato agrupado. Primero está el sexo, después está la agrupación, porque está así de esta manera acá. Yo puedo poner sexo debajo de datos agrupados de edad, aquí, y se va a intercambiar en ese punto. Ahí está.
Entonces, de 2024, femenino, masculino, ¿verdad? Puedo dejar de mostrar los totales para una mejor visualización. Ahí está. Entonces, ahí está la agrupación, ¿verdad? Acá está la agrupación, puedo cambiar, en vez de 5 puedo poner 3 o agruparlo de 3 años, etcétera, ¿verdad? Entonces todo esto es modificable. Vamos a modificar esto. Voy a ponerle 4. Le doy a aceptar. Entonces ahí, como ven, automáticamente me va modificando. El potencial de esta herramienta es enorme, ¿verdad? La imaginación es el límite. Y todas estas herramientas se encuentran en forma gratuita para ustedes. Vamos a utilizar... Quería calcular con ustedes esto, ¿verdad? Que sería el IMC, índice de masa corporal. Vamos a ver si podemos terminar esto porque ya estamos llegando a la hora. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un cálculo más complejo. Vamos a utilizar el peso y vamos a utilizar la altura, ¿verdad? Y esto lo vamos a realizar en esta columna. Aquí vamos a calcular el IMC, ¿verdad? Índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un cálculo de peso dividido altura en metros al cuadrado. El peso ya está en kilogramos, pero la altura está en centímetros, ¿verdad? Entonces aquí por ejemplo me pusieron 56, aquí 74, eso está mal, ¿verdad? Entonces yo esto puedo eliminar o le pongo 156 o le pongo 174, ¿verdad? Que probablemente sean los valores. Entonces me voy acá, le pongo signo igual, arriba va el peso, entonces hago clic encima de 95, me aparece 2, dividido, ¿verdad? Tenemos que elevar 175 en metros, lo elevado al cuadrado. Entonces primeramente vamos a escribir potencia, que esta es la función que se utiliza para elevar algo a alguna potencia, ¿verdad? Número elevado a una potencia. Hago clic ahí, de 175, pero esto tiene que estar dividido 100. ¿Por qué dividido 100? Debido a que eso está en centímetros, tiene que estar en metros. Le pongo una coma y el exponente tiene que ser 2. Entonces va a ser 175 elevado al dividido 100 elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces cierro, le doy enter y entonces ahí ya me calcula el índice de masa corporal. Me pregunta si quiero autocompletar, le digo sí. Entonces ahí automáticamente me ha calculado el índice de masa corporal de los 19 participantes. Como ven, entonces conocer un poco las funciones y las fórmulas te ayudan a potenciar el uso de estas planillas. Y aquí por ejemplo podemos hacer un análisis de estos datos. Vamos a suponer por ejemplo que dice infrapeso son todos aquellos valores de IMC menores a 18,5, ¿verdad? Entonces yo podría ir mirando aquí directamente de a uno e ir indicando, ¿verdad? Pero vamos a utilizar otra función, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a indicar aquí, vamos a dicotomizar esta variable. Entonces aquí vamos a poner infrapeso, ¿sí? Entonces le vamos a preguntar a la planilla con la función, se llama si, función si, ¿verdad? Entonces le voy a preguntar si este valor es menor, ¿verdad? Es menor a 18,5, ¿verdad? Si ese valor si este valor 31.02 es menor a 18.5, entonces póngame que, aquí voy a poner en español, póngame que es correcto o sí,
infrapeso. Voy a poner infrapeso. Infrapeso. Pero si esta relación, si esta comparación es falsa, me ponga no, voy a ponerle no, valor no. Cerramos eso y le damos enter, ¿verdad? ¿Qué me aparece aquí? Me aparece la palabra no. ¿Por qué? Y porque 31.02 no es menor a 18.5, ¿verdad? 29.65 tampoco es menor a 18.5, entonces me va a poner también no. Si estiramos hacia todos los valores, ¿verdad? Soltamos y ahí ya me ha analizado todos los valores. ¿Sí? Me pone no y hemos detectado entonces que hay personas con IMC por debajo del normal y que tienen entonces infrapeso. Entonces de esa manera uno puede realizar entonces análisis de los datos. Incluso esto se puede, digamos, volverlo más complejo. Por ejemplo, vamos a utilizar el segundo rango, que sería el normal, hasta 24.99. Si ese valor, entonces agregamos aquí, si ese valor es menor a 24.99, entonces el rango es normal. Y si no, entonces me pone la opción no. Entonces vamos otra vez paréntesis, enter. Me sale no, pero si arrastramos, entonces ahí ya me indica, por ejemplo, que hay algunos que están en el rango normal, ¿verdad? Y hay otros que son en infrapeso. Entonces aquí uno puede ir agregando todas las opciones, todos los indicadores, y entonces esta fórmula te va a ir, digamos, clasificando ese IMC en base al tipo de clasificación según esto, ¿verdad? Estos valores no son valores reales, gente, son valores ficticios. Bueno, eso es una manera entonces de procesar los datos dentro de una planilla de cálculos que es gratuita. Entonces, con un poco de conocimiento de las fórmulas, de funciones, de la tabla dinámica, de algunas reglas de utilización entonces de la planilla, entonces uno puede obtener ya directamente grandes resultados. Lo último que vamos a trabajar sería esta pregunta del servidor, ¿verdad? ¿Cuál es el servidor de email que está utilizando? Ya que tenemos unas respuestas complejas en ese punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es copiar esto. Vamos a copiar. Y el trabajo que se hace es un poco artesanal con este tipo de preguntas en esta planilla, ¿verdad? Pero rápidamente uno puede encontrar la respuesta, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es poner aquí Gmail, y eso es lo que ustedes tienen que hacer si es que tienen este tipo de preguntas. Y vamos a utilizar una opción acá en datos que se llama crear filtro, ¿verdad? En crear filtro, entonces aquí vamos a utilizar esta opción. Vamos a borrar todas las opciones de selección y voy a escribir Gmail. Ok, y evidentemente aquí me aparecen todas las respuestas que tienen Gmail. Le pongo así, le doy a aceptar. Aceptamos. Entonces en todas estas opciones, todas estas respuestas son las que contienen Gmail. Entonces a ese le pongo sí. Sí, ¿verdad? Entonces una vez que yo borre esto, voy a borrar la selección. Voy a seleccionar todo nuevamente y me voy a aceptar. Entonces
Aquí ya tengo entonces una columna donde yo ya sé quiénes son los que respondieron Gmail únicamente. Entonces la siguiente voy a poner Hotmail. Entonces aquí también vamos a seleccionar, voy a borrar todo, voy a poner Hotmail, selecciono, aceptar, ahí tengo Hotmail, entonces acá voy a poner sí, aquí está, solamente esas opciones son Hotmail, seleccionar todo y aceptar. Ahí ya tengo, ¿verdad? Como ven, tenemos la opción de Hotmail. Después vamos por la de Yahoo, que gracias por contestar esa. Yahoo, borrar todo. Yahoo, ahí está Yahoo, aquí, aquí y aquí. Entonces aceptar. Tengo sí acá, sí, y arrastro. Ahí está. Y creo que son todas. Ahora parece que nadie contestó. Aceptar. Ya está. Entonces yo ya tengo acá separado mi respuesta de cada una de las de los correos. Y lo que yo quiero es la cantidad. Entonces aquí voy a poner una función que se llama sumar o contar. Vamos a contar porque sumar sería contexto, pero en este caso lo que quiero es contar, ¿verdad? Valores numéricos, acá, valores conjunto de datos. Contará. Me voy y arrastro hasta aquí y le doy enter. Sencillamente. Y me dice que hay 16 datos. Entonces, de los 19, entonces 16 contenían Gmail. Si arrastro aquí, entonces 7 tenían Yahoo, Hotmail, y 5 contestaron Yahoo. ¿Qué puedo hacer con esto? Por ejemplo, puedo formar una tabla. Voy a copiar esto, copiar, y lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Pero al pegarlo, lo que voy a hacer es transponerlo, transpuesto. Entonces lo que estaba en fila ahora está en columnas, y esto que ahora mismo es una función, porque vean que 16 acá aparece una función, voy a primeramente copiar y lo voy a pegar en su mismo lugar, pero como solamente valores. ¿Qué es lo que estoy logrando con eso? Lo que estoy logrando con eso es que se elimine esa función y aparezca solamente los números. Entonces selecciono, voy a copiar, y ahora lo que voy a hacer es voy a transponer también esos datos aquí, pero especial, transpuesto. Ahí está. Ya tengo entonces que hay el resumen de estos correos, y lo que hago es sencillamente puedo generar entonces un gráfico a partir de esto, y ahí está. En vez de circular, le vamos a poner gráfico de barras. Ahí está. Entonces ya tengo entonces mi resumen de lo que es el correo. Bueno, entonces eso era lo que quería mostrarles, el potencial que tiene estas herramientas que son gratuitas, y que si uno las utiliza de vez en cuando y las va conociendo un poco a profundidad, entonces puede tener un potencial muy grande. No sé si hay preguntas, hay consultas con relación a lo que he mostrado hoy. No. Gracias, Freddy, gracias. Y bueno, entonces si no hay ningún tipo de consulta, yo les agradezco mucho la atención.
y espero que les haya gustado esta herramienta que me imagino que todo el mundo conoce, pero probablemente no conocían estas herramientas internas que tiene, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Me voy a contactar con el doctor Celso y con Lisette para que puedan tener entonces la grabación de esta charla. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias, profe. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por la ponencia. Excelente. Espero contactarme contigo después. Dale, perfecto.